Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación de altas médicas y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los criterios o las orientaciones que la propia Seguridad Social tiene publicadas respecto a la reclamación de pensiones de incapacidad permanente derivadas de la patología de fibromialgia. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, hoy queremos poner de manifiesto cómo existe una publicación del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que habla sobre la fibromialgia. Y a lo que a nosotros nos interesa, como abogados, y sobre todo a las personas a las que representamos, es que se establecen una especie de orientaciones o criterios que se tienen en cuenta o que se dan por el INS, insistimos, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, respecto a las reclamaciones de incapacidad permanente motivadas por los padecimientos de fibromialgia. En la descripción del vídeo vamos a poner un enlace para que cualquier persona que esté interesada pueda acceder a esa publicación. Insistimos, es una publicación del INS donde además de la fibromialgia se habla de otras patologías que están bastante relacionadas, como es el síndrome de fatiga crónica y otros. Pero nosotros nos vamos a centrar, como hemos dicho, en el tema de fibromialgia. En primer lugar, destacamos de esta publicación, que ya es la segunda edición que se hace por el INS y que se refiere al año 2019 y que por lo tanto todavía no está más actualizada, pero es la última publicada. En primer lugar, es cómo se reconoce la existencia de la enfermedad. Se reconoce que tanto la Organización Mundial de la Salud como las diferentes clasificaciones de enfermedades, como el CIE-9 y el CIE-10, reconocen a esta enfermedad como una patología cierta. Igualmente, en esta publicación a la que estamos haciendo referencia, se hace una especie de definición de lo que se entiende por fibromialgia. Y queremos simplemente detenernos telegráficamente, por eso incluso nos la hemos impreso, esa definición, para no cometer ningún error, y ver qué entiende el propio INS por la fibromialgia. Tenemos que decir que dice, en primer lugar, que es una enfermedad que está reconocida, como hemos dicho, por la Organización Mundial de la Salud y que aparece referida en los listados de enfermedades tanto CIE-9 como CIE-10. En el CIE-9 en el 729.1 y en el CIE-10 en el M79.7. Asimismo, se define como que se caracteriza por un dolor musculoesquelético difuso, junto con la presencia de múltiples puntos dolorosos a la presión. Hace referencia que normalmente esta patología está relacionada con otras patologías, como son las alteraciones del sueño, las disfunciones cognitivas y la fatiga, incluso con el colon irritable. Además, como ya sabemos, sobre todo las personas que nos dedicamos a la reclamación de incapacidad permanente derivada de esta patología, también existen otras afecciones que están muy relacionadas con la fibromialgia, como puede ser la depresión, como pueden ser las alteraciones de trastornos adaptativos, están muy relacionadas también con las personas que sufren de fibromialgia. Es una enfermedad que dice la propia Seguridad Social que genera múltiples consultas médicas y por lo tanto que genera un importante gasto en atención médica a la Seguridad Social y además provoca una mala calidad de vida a las personas que sufren esta fibromialgia. Es importante también destacar como el propio INS considera que la fibromialgia, leemos textualmente, es un estado doloroso generalizado no articular. Y esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos en las reclamaciones de incapacidad permanente que tramitamos normalmente que se deniegan muchas incapacidades permanentes que tienen su base en la fibromialgia porque se considera que no se ha acreditado un dolor articular. Pero es que precisamente esa afirmación es desconocer lo que sea cuando hablamos de fibromialgia, desconocer la enfermedad, porque hasta la propia Seguridad Social
está diciendo, está reconociendo que es un cuadro doloroso no articular. Por lo tanto, si pretendemos reconocer o no una incapacidad permanente en si existe o no afectación articular, pues evidentemente no estamos conociendo adecuadamente lo que es la fibromialgia ni las limitaciones que provoca. Dicho todo esto, tiene la importancia de que se considera, de considerar que la Seguridad Social, el INS, reconoce la enfermedad y reconoce la enfermedad incluso como una posibilidad de generar una pensión de incapacidad permanente. Incluso, como mencionamos en esta publicación, una más avanzada, habla incluso de criterios orientadores a la hora de intentar cualificar o determinar la existencia de una incapacidad permanente. Y lo primero que nos dicen estos criterios es que existe una dificultad importante, precisamente por no tener pruebas objetivas de ese dolor crónico no articular o ese dolor crónico generalizado que sufre la persona que tiene fibromialgia. Por lo tanto, considera que como criterio orientador más importante es establecer por el facultativo una historia clínica muy definida del interesado. Textualmente dice que se basa fundamentalmente en una amplia y adecuada historia clínica del paciente. Se recomienda a los facultativos por parte de la Seguridad Social que a la hora de determinar o diagnosticar la existencia de la fibromialgia se haga una historia médica adecuada, concreta, exhaustiva del paciente. Se habla también de que se intente objetivar lo máximo posible la fatiga del paciente. Evidentemente, como sabemos, las personas que sufren fibromialgia lleva asociada una fatiga muy importante, una fatiga que le impide a la persona que tiene esta fibromialgia realizar actividades incluso de cualquier tipo, incluso hasta las actividades livianas. De ahí que se estén consiguiendo sentencias actualmente que incluso se reconozca la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo a personas donde se ha diagnosticado una fibromialgia de forma adecuada. Por lo tanto, otra orientación para establecer que la persona sufre una incapacidad permanente es tratar de objetivar esa fatiga de la forma médica que sea posible. Igualmente, se recomienda como criterio orientador por el INS a los facultativos médicos especialistas en este tipo de enfermedades, que lo que tienen también es que pasar diferentes test que se denominan como cuestionarios de calidad de vida a los interesados, de cara a descubrir, a ahondar más en esa historia médica, en esa historia clínica que le puede llevar al facultativo concreto a hacer un diagnóstico concreto. Es decir, nos encontramos, en resumen, con una enfermedad que está reconocida médicamente, mundialmente, que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que aparece descrita en las diferentes relaciones de enfermedades, CIE 10, CIE 9, que la Seguridad Social considera que es una enfermedad que afecta a múltiples personas, pero que es una enfermedad en la que existen dificultades de diagnóstico, precisamente porque se trata de un síndrome de dolor generalizado que no es articular y que por lo tanto hay que determinar a través de otros medios, que está asociado normalmente a otras patologías, como puede ser la depresión, la fatiga, las alteraciones del sueño. En definitiva, una patología que se tiene que establecer y diagnosticar haciendo un exhaustivo análisis clínico del paciente, intentando objetivar todos los aspectos que rodean a la enfermedad e intentando incluso con cuestionarios de calidad de vida dar mayor peso a ese diagnóstico. Todo esto que estamos mencionando lo hacemos desde el punto de vista de la reclamación posterior de una incapacidad permanente. Por lo tanto, nosotros como abogados tendremos igualmente que indagar en la historia médica que los pacientes puedan traer a nuestro despacho, indagar en todos estos aspectos, indagar en cómo se ha determinado la enfermedad del paciente, si tiene o no tiene otras patologías accesorias que completen el diagnóstico de la fibromialgia. Hemos dicho al principio que evidentemente son dos aspectos muy importantes de la fibromialgia, como es el síndrome de fatiga crónica, que debería de estar también diagnosticado, como también el tema del estado depresivo, los trastornos adaptativos e incluso depresivos, algunas veces incluso graves, que están alrededor de la enfermedad. Todos esos aspectos nosotros como abogados necesitamos conocerlos, necesitamos determinarlos y objetivarlos
lo máximo posible a la hora de plantearnos reclamar una pensión de incapacidad. Igualmente, tenemos que indagar si se han hecho o no cuestionarios de calidad de vida a los que se refiere las propias orientaciones que nos da el INS. Con todo eso podremos generar un arsenal médico y sobre todo diagnóstico de cara a que ya desde el punto de vista nuestro, de abogados, jurídico, podamos determinar si con todas esas pruebas podríamos o no reclamar una incapacidad y de qué tipo. Si solo sería una incapacidad total, si sería una absoluta o qué tipo en concreto de grado de incapacidad podríamos solicitar. Por ello, en resumen, vamos a dejar en el enlace, en la descripción del vídeo, un enlace a esta publicación y terminar diciendo que se pongan siempre en manos de abogados especialistas en reclamación de incapacidad permanente, para que expliquen y puedan aportarle toda la información médica que se refiere por el INS, incluso que la práctica diaria de los despachos hemos podido generar, para que podamos plantearnos si en su caso particular, si con su diagnóstico simplemente de fibromialgia podríamos o no solicitar una incapacidad permanente y de qué tipo. En nuestro despacho, el estudio de su caso en particular, de su caso concreto, es totalmente gratuito. Simplemente tienen que mandarnos un correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico que aparece en este vídeo y contarnos su caso. Y nosotros, a la mayor brevedad posible, nos pondremos en contacto con usted y le informaremos si en nuestra experiencia podríamos o no reclamar una pensión de incapacidad. E incluso si en nuestra experiencia podríamos o no completar su expediente con alguna prueba o con algún informe que nos sirviera para poder reclamar esa pensión de incapacidad permanente. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.